ellos mueven los menús Sí. para que Bueno, usted se tenga. yo los voy mencionando conforme yo los veo para que sean una corta presentación. Tenemos con los expositores, don Víctor. Bueno, muchas gracias, don Olman. Un gusto estar por acá. Mi nombre es Víctor Rodríguez Lizano. Actualmente soy el director del Centro de Investigación en Economía Agrícola y Desarrollo Agroempresarial. Bueno, centro en el que realizamos diferentes tipos de investigaciones, tanto aplicadas como de vínculo externo, ¿verdad? Cuando algún tipo de organización, empresa, etcétera, tiene alguna necesidad en específico. He venido trabajando este tema de sucesión generacional y en el camino nos hemos encontrado, Manel y yo, y hemos hecho junta en este tema y bueno, al punto que tenemos un convenio firmado entre la Universidad Lleida y la Universidad de Costa Rica, para que también se sepa aquí en este espacio, para que inclusive Ah, está el cualquier maestro. colaboración, eventualmente saber que tenemos esa herramienta de cooperación entre las dos universidades. Un Ok, gusto muchas y gracias. estamos para lo que ocupen. Ok. Don Manuel, profesor. Sumarme a las palabras que el profesor Rodríguez ha manifestado. Un auténtico placer poder estar aquí con todos ustedes, poder compartir mis experiencias. Yo soy profesor en la Universidad de Lleida. Mi tesis doctoral y mi especialidad se basa en la empresa familiar y más concretamente en las explotaciones agrarias familiares debido, entre otras cosas, porque el entorno en Lleida es eminentemente agroindustrial. También les tengo que confesar aquí delante de todos ustedes que tengo un pasado, no sé si negro o no, pero durante 4 años estuve como portavoz en la Comisión de Agricultura del Senado en España. Me tocó ser ponente de leyes tan importantes como la Ley de Mejora de la Cadena Agroalimentaria o la de la integración de cooperativas agroindustriales y la suerte de poder compartir este camino en algunos temas con el profesor Víctor Rodríguez y de tener esta oportunidad de compartir con ustedes las investigaciones realizadas. Ok, muchas gracias. De Víctor Puyol es del grupo La Maestría de República Dominicana. Ahí está el maestro César. Buen día, bienvenido. Oh, muy buen día, muy buen día. Compartirles que estamos en el aula y en vez de haber una persona conectada, somos 27. O sea, los 26 maestrantes de la Maestría en Desarrollo Rural Territorial. Estamos reunidos para otra clase en el aula, pero sacamos esta hora para aprovechar los conocimientos y experiencias que se van a compartir. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Don Francisco. Buenos días, mi nombre es Francisco Amador. Ya Olman al principio me ligó a la Universidad Loyola Andalucía, aunque ese enlace es muy temporal ya, porque en el 2016 me jubilé, he sido profesor emérito y lo seré hasta abril de este año, en el cual ya me desvincularé totalmente de la universidad. Así que son pocos los días que ya me quedan que estar en estos lares. Ya. Gracias, Francisco. Don Fernando. Buenos días a todos, buenas tardes por allá al otro lado del charco. Mi nombre es Fernando Sáenz, yo soy académico, investigador y docente en el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional. Mi tema de trabajo es temas del desarrollo en territorios rurales, en zonas no muy favorecidas y las implicaciones de las políticas públicas en la configuración de ese desarrollo. Entonces, hacemos un poquito de análisis de políticas y las implicaciones en diferentes sectores, actores y la configuración misma del territorio. Entonces, mucho gusto en conocerlos a todos y esperemos tener una buena discusión hoy. Muchas gracias. Don Leoncio, que lo veo por ahí. No está Don Leoncio por ahí. Natanael de Linder. Tenemos varios de Linder, qué bueno. Ah, bueno, de Don Leoncio. Sí, sí, buenos días. Gracias por esta oportunidad desde Perú. Soy especialista en agronegocios y por supuesto compartimos este problema hace décadas de cómo
ver alternativas para el desarrollo rural, ¿no? Nuestros países tienen políticas institucionales de largo plazo, pero lo damos ahí y entonces nuestro aporte muy interesante con investigaciones, con alternativas para este problema que, repito, es muy común en Latinoamérica, ¿no? Gracias, estoy acá muy motivado para seguir las exposiciones. Gracias, Leonzo. Un placer saludar. Entonces tenemos del INDER, está Natanael. Sí, muy buenos días. Yo soy abogado del Departamento de la Dirección de Asuntos Jurídicos del INDER Ah, qué bueno. Excelente. desde 2009. Muchas gracias por acompañarnos. Juan Andrea Zamora. Bueno, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Andrea Zamora, yo soy ingeniera de alimentos y soy investigadora del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Por acá tenemos varios proyectos que trabajamos pues en regiones, ¿verdad? Rurales, especialmente orientados en el fortalecimiento de capacidades y también para la parte de procesamiento de alimentos, valor agregado. Entonces, por acá muy interesada en el tema, que también hemos visto de primera mano en sectores como el que he trabajado de cacao, que realmente es de preocupación para muchos productores. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Carla, bienvenida. Hola, buenos días. Carla Villalobos del INDER y yo trabajo en la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural. Estoy para servirles. Gracias. Don Luis Losilla. Hola, muy buenos días a todos y todas. Un placer estar por acá. Mi nombre es Luis Losilla y soy el director de la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios de la Universidad de Costa Rica. Ok, muchas gracias. ¿Y Jennifer Polanco? Bueno, ok, está bien. Entonces comenzamos. Don Víctor y profesor Manel tienen la palabra. Sí, muchas gracias. Voy a proceder a compartir. Me avisan si están viendo la presentación en Sí. pantalla completa. Ujú. Sí. Entonces, bueno, buenos días, buenas tardes. El tema que traemos para hoy, decidimos darle el siguiente título: Continuidad y cambio, la sucesión generacional en el desarrollo de territorios rurales. Dada la temática, ¿verdad? De la red y el tema que nos convoca el día de hoy. Que tal vez Manel pueda empezar a comunicarnos este diapositivo. Muy bien, pues en mi caso, como nos hemos repartido un poco las actuaciones y lo que deberemos exponer tanto el profesor Rodríguez como yo mismo, en un principio yo lo que voy a hacer es una explicación un poco más general de aquel entorno, macroentorno en el cual nos vemos ubicados y que hay previsiones de cara a futuro en función de algunos de los estudios realizados por la misma FAO. Y como bien saben, seguramente se dice que en el año 2050 la población mundial será de 9.100 millones de personas, según estimaciones, que esto implica que sería un 34% superior a la población de hoy en día. Y prácticamente la totalidad de este incremento de la población tendrá lugar en países en desarrollo, en los países en desarrollo. Por lo tanto, es un elemento a tener en cuenta. La urbanización, por otra parte, continuará a un ritmo acelerado y aproximadamente el 70% de la población mundial será urbana, que en la actualidad no supera el 50%. Además, tiene que añadirse un elemento fundamental que es, en teoría, el nivel de ingresos será varias veces superior al actual. Esto provocará que para alimentar a esta población más numerosa, más urbana, más rica, con más disponibilidad económica, la producción de alimentos, excluyendo a aquellos empleados en la producción de biocombustibles, deberá aumentar un 70%. Esto según fuentes de FAO del año 2009 en su informe Cómo alimentar al mundo en el año 2050. FAO calcula que en 2050 la agricultura
específicamente tendrá que producir casi un 50% más de alimentos, fibras y biocombustibles que en 2012 para satisfacer la demanda mundial y mantenerse en buen camino para lograr el hambre cero de aquí a 2030, que ya lo tenemos en ciernes. Pero hay una cuestión fundamental, es que la delimitación conceptual de las zonas rurales muchas veces no depende y no responde a una definición única ni universalmente aceptada. De hecho, depende de los criterios adoptados por las diferentes instituciones, marcos normativos y aproximaciones y entidades académicas. A este fin, y ahora para terminar esta descripción del contexto, las Naciones Unidas, en el World Social Report de 2021, proponen una clasificación que combina criterios demográficos con criterios económicos basados en la actividad predominante, diferenciando entre zonas agrícolas, comerciales e industriales. Y estas últimas, las industriales, se asocian a la categoría urbana. Pero vayamos a algunos datos que aquí vemos reflejados en estas slides referentes a la Unión Europea. Ahora yo les voy a hablar de forma pues, más específica de el número de explotaciones agrarias existentes en la Unión Europea, más de 9 millones. Ahora bien, casi el 64% de estas explotaciones agrarias, que la mayoría son familiares, no superan las 5 hectáreas. Por lo tanto, la cuestión de la dimensión es un elemento a tener en cuenta. Si vemos y vamos a la distribución referida a la demografía, vemos que desgraciadamente, y este es uno de los temas esenciales que estamos tratando en este webinar, es que menos del 35%, perdón, menos del 6% están por debajo de los 35 años. Y hay un 33% que tienen 65 años o más en el sector agrario. Por lo tanto, existe un envejecimiento importante. He puesto esta foto que evoca esta visión y esta conexión entre sucesor y futuro trabajador, futuro miembro de la empresa familiar, para ver si esto entre todos podemos aportar nuestro grano de arena y podemos revertir esta situación que aquí está también delimitada. Si podemos pasar, Víctor. En la continuación diapositiva lo que vemos es una descripción y algunas de las noticias que preocupan y mucho a la Comisión Europea y a la propia Unión Europea. Aging of European farmers remains a major challenge in rural areas. Por lo tanto, el envejecimiento de los agricultores y ganaderos es uno de los principales retos en las áreas rurales, y también como política que puede mitigar o que tiene en un momento determinado y tiene unos fondos importantes destinados a la generación, a la renovación generacional, pues lo que la política agraria común aporta en esta línea, porque han identificado que es uno de los elementos más complicados que se pueden tener y que se tienen en ciernes por parte del sector agrario en general. Si vamos pasando, la parte de arriba hay una manifestación, aquí pone, es una manifestación la más multitudinaria que tuvimos en Lleida. Les tengo que comentar que Lleida es una de las zonas agrícolas más importantes del sur de Europa, desde el punto de vista de producción de fruta dulce, de hueso y de pepita, pero también se produce aceite, también se produce almendros. Es uno de los focos principales y de máxima producción porcina. Por lo tanto, desde el punto de vista agroalimentario y agroindustrial, es una zona muy importante. Pues en el año 2020... semanas antes del cierre general después de la pandemia, se hizo esta manifestación con el lema "Salvemos la agricultura, defensemos el mundo rural". Otra manifestación, si vemos la foto de abajo que pone "No Farmers, No Food", esto se dio un movimiento de manifestaciones europeo, paneuropeo, podríamos decir, en ciernes de las elecciones europeas que, si no recuerdo mal, fueron en el año 2023.
Y finalmente, aquí presumimos, Alcarràs es un pueblo que está cerca, muy cerca de la Universidad de Lleida. Esta película ganó la Berlinale, y lo que está en este caso explica la historia de una familia de agricultores que se ve superada por los cambios existentes desde el punto de vista de nuevas tecnologías, desde el punto de vista incluso venida de energías renovables, por ejemplo, como puede ser la energía fotovoltaica, que lo que está haciendo es ocupando territorios que en teoría deberían dedicarse a la producción de alimento, y cómo se trunca una forma de vivir en el que ya no existe continuidad en las explotaciones agrarias familiares porque no existe relevo generacional. Si queremos pasar y veremos que uno de los elementos que podríamos decir o que podríamos inferir de los muchos, porque es multifactorial, de los muchos elementos que afectan a la no existencia de una continuidad en las explotaciones agrarias, principalmente familiares, aquí lo vemos como la evolución de la renta agraria en Cataluña. En el año 2007 era superior que en el año 2023. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una manifestación que siempre a mí me gusta poner, si quieres pasarlo, Víctor, que es sin proyecto económico no existe proyecto social. Es decir, si la gente puede ser que haya una militancia muy grande, que un sentido de arraigo, un sentido de legado, de continuidad de la historia familiar, pero estos agricultores, jóvenes agricultores, si no tienen una posibilidad de desarrollarse profesionalmente y de ganarse la vida, de tener unos ingresos acordes con lo que corresponde, pues no existe proyecto social. Es decir, hay un fenómeno que es la España vaciada, que el profesor Francisco seguramente nos podría explicar también, y mucho de lo que está sucediendo, entre otras cosas, porque ya les digo que es multifactorial. Uno de los elementos fundamentales es que no se gana el suficiente dinero, y no hay un retorno a todo el trabajo y a todo el esfuerzo invertido. Pero hay brotes verdes, hay vías para la esperanza, y aquí les vamos a explicar algunos de los proyectos que creo que valen la pena. Yo soy de un pueblo que se llama Aitona. Aitona, desde el punto de vista etimológico, el nombre viene del árabe, que es Al-Zaituna, lugar donde se produce aceitunas. Ahora ha cambiado y ya, como ven, fíjense qué extensiones tenemos de árboles frutales. Aitona, como les he dicho antes a los que estaban presentes, es una provincia que está entre Madrid y Barcelona, en el Valle del Ebro. Históricamente ha sido una zona de paso. Tenemos enclaves de los romanos, tenemos, y como les he dicho, la universidad. Este año hemos cumplido 725 años, por lo tanto tenemos un cierto acervo y una historia detrás que nos avala. ¿Qué pasó? En el municipio de Aitona se aprovechó un elemento que es consustancial a la explotación agraria y al cultivo de árboles frutales, que es aprovechar la floración de estos árboles. Y se ha convertido en un proyecto de referencia que ya hace 15 años que está funcionando. Les puedo asegurar que en un periodo de 3 semanas, porque esta foto que ven aquí, que es magnífica, dura entre 2-3 semanas esta floración, porque después esto se convierte en fruto. eh, Estiman que vienen 20.000 visitantes en un pueblecito de no más de 2.000 habitantes. Y este proyecto es un proyecto endógeno que partió del municipio, de la municipalidad, del ayuntamiento, el proyecto Fruiturismia que aquí ven. Y a partir de este proyecto se han ido desarrollando actividades de emprendeduría, de productos agroalimentarios de los propios agricultores de este municipio y de este entorno. Por lo tanto, a partir de aprovechar una cuestión que ya era consustancial a
al propio cultivo, pues se ha aprovechado esta situación. Si podemos pasar, Víctor, no sé si me estoy extendiendo. En el caso que lo hagan, pues que lo haga, pues me lo comentan. Aquí hoy, o si quieren mirar en Instagram, Fruiturisme, aquí tienen, hace 15 años han hecho un vídeo recordando y rememorando pues estos 15 años, y en la parte derecha este fenómeno de fruiturisme ha generado también producción científica que está a su alcance si quieren en un momento determinado. Una colega de la Universidad de Barcelona y yo mismo analizamos el proyecto de Fruiturisme con el título Fruiturisme, the Boost of Fruit Tourism in Catalan Rural Areas, y lo que estamos aquí viendo es que este proyecto turístico auspiciado y que se ha desarrollado gracias a la implicación del ayuntamiento, de la municipalidad, lo que hace es proporcionar una vía de diversificación de la actividad económica de las explotaciones agrarias familiares. Y esto fomenta que, si no la continuidad, porque hemos visto solo en un caso de los 8 que analizamos, sí que fomenta que haya, es decir, que no sabemos si existirá el relevo generacional, pero sí que ahora por ahora está asegurada la continuidad de estas explotaciones agrarias con estas actividades que han surgido a partir de la comercialización y la venta de productos primarios. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, hay un vídeo que creo que vale la pena que podamos visualizar porque es de una cadena suiza. Imagínense un pueblecito de no llega a 2.000 habitantes en una cadena de ámbito europeo, está explicando sus atributos turísticos. Listo, Manuel. Sí. Bueno, creo que vale la pena y han visto que hay unas ciertas reminiscencias con el Japón del florecimiento del cerezo. Bueno, aquí hay diferentes programas que hablan más directamente de estas actividades agroindustriales elaboradas y nacidas a Disculpe, partir de estos. profesor, disculpe un minuto. Es que pusieron un mensaje de los de República Dominicana que no están escuchando el audio. ¿Cómo están? Y yo lo he escuchado. ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? No, Sí. el audio no, solo hemos podido leer los títulos que aparecían en la presentación, pero no el audio. Voy a volver a compartir a ver si es que está pasando algo. Y es que necesitarás compartir audio también, la opción de compartir audio también. Sí, está marcada. Entonces, en buena teoría,
Por Sí. acá yo sí lo escuché. Eh, Podemos, no sé, podríamos volver a probar si gustan. Igual creo que era algo, era musical, ¿verdad? Sí, No había no alguien había como, ninguna descripción, pero como quieran. este, Les creo podemos que pasar también la presentación. Ujú. sí, 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 no había nadie comentando, entonces creo que era algún acompañamiento musical más que un audio de... Ok, Y entonces ok. puede ser una Bueno, confusión nuestra en sí. ese sentido. Bueno, Bueno, pues ya ven aquí también las noticias que habla de fruiturismo en la cadena catalana TV3, que 15 años de impacto turístico y económico. Hablan que si Aitona recibe 20.000 visitantes, que suponen un impacto de 800.000 euros. Bueno, esto ya son datos que no sé si se han analizado y se han pormenorizado de la forma que debería, pero el impacto existe. Es decir, a partir de un elemento que ya formaba parte del proceso productivo, que es la floración en un momento determinado, pues han añadido un elemento más en la posibilidad de desarrollo rural. Si pasamos de diapositiva, verán otro ejemplo. Esta es una explotación agraria familiar de tercera generación que el padre, el fundador, lo que hacía era cultivar cebollas. Cebollas que las vendía a un distribuidor y este le proporcionaba el precio que quería el distribuidor. En Cataluña existe la tradición de comer calçots. Ya ustedes con el vídeo ya lo verán. Lo que ha hecho este señor es aprovechar lo que decía Michael Porter de la cadena de valor y ha hecho una integración vertical desde la producción hasta la venta y la propia elaboración de los calçots para que puedan ser consumidos por más de 2 millones o se han vendido más de 2 millones de cebollas en las mesas de toda Cataluña. Y creo que es importante porque verán en el vídeo cómo se ha pasado de primera, segunda y tercera generación que ya se han incorporado, entre otras cosas, porque este señor, Jordi Llanes, el que está aquí presente enseñando este tipo de cebolla alargada, que es típica de Cataluña, no sé si en sus territorios esto lo tienen. Le traje a la clase de la asignatura Empresa Familiar y nos dijo que en un año, este año pasado, había facturado cerca de 900.000 euros vendiendo y cocinando calçots. Bueno, si puedes poner el vídeo, que tampoco no hablan de nada, sino que salen únicamente imágenes. claro. El vídeo empieza un poco suave por cualquier cosa, el audio empieza suave, no es que haya un problema, pero eventualmente sí se tiene que empezar a escuchar. Pequeñas consideraciones. Ya han visto ustedes que esto es una cebolla que se asa directamente en el fuego.
tienen su propia factoría porque han visto que esto lo creó un compañero suyo del mismo municipio, que les permite cocer y cocinar todo este tipo de calçots. Además, hacen una salsa que está muy asociada a comida entre amigos de fin de semana, pero fíjense ustedes, vendiendo cebolla y haciendo toda la cadena de valor desde la producción hasta llegar al cliente final, han sido capaces de no solo diversificar, sino de hacer un negocio muy lucrativo y muy atractivo para la siguiente generación. Por lo tanto, un poco el mensaje es, esto se lleva en la sangre, pero no pueden ser los últimos mohicanos, necesitan alguna cosa más. Y por mi parte, pues ya cedo la palabra al profesor Rodríguez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manel. Bueno, ahora pasando decidimos poner algunos ejemplos prácticos y de éxito, ¿verdad? En la primera fase de la presentación y en la segunda fase hacer proveer algún tipo de información un poco más técnica. Y empezamos con una pregunta muy básica, ¿verdad? De por qué es importante la sucesión generacional en el sector agropecuario. eh, Tanto por una lógica de que no necesariamente uno pues pensaría que quiere que los jóvenes se queden en el sector rural porque sí, sino que inclusive tiene implicaciones económicas y sociales bastante fuertes. Aquí vamos a exponer tres aspectos. El primero es una mayor aversión al riesgo. ¿A qué me refiero con esto? Existen diferentes estudios, diversos estudios, en los que se compara la adopción de tecnología por personas más jóvenes y personas mayores. Y se ha identificado que existe una menor tasa de adopción de tecnología conforme se aumenta la edad del agricultor, ¿verdad? En realidad podríamos estar hablando, no es una relación necesariamente lineal, podríamos estar hablando de una relación más como en forma de U, por ejemplo, agricultores jóvenes que tal vez tengan poca experiencia también pueden tener tasas de adopción bajas e inclusive tiene que ver un asunto con capitalización que tengan, experiencia autopercibida de ellos que tal vez todavía no tengan tanta experiencia, historial crediticio, etcétera. Pues podríamos llegar a un punto de inflexión donde la adopción es máxima en edades de adultez más madura y en edades avanzadas, pues la adopción empieza a disminuir. Eh, algunas razones que se estilan de por qué se genera baja adopción de tecnología por agricultores mayores y es básicamente una de las principales es que muchas veces la adopción de tecnología, por ejemplo, en activos fijos, es amortizable en un largo plazo. Dicha adopción de tecnología amortizable en un largo plazo, pues deja de tener sentido cuando ya se llegan a edades cercanas al retiro. Si es que podemos hablar de retiro, ¿verdad? Eso es otro tema que cortar acá. Entonces, básicamente, si ustedes necesitan comprar un tractor nuevo, un invernadero nuevo, generar un nuevo sistema de riego ya cercano, a la edad de retiro o de desincentivización de trabajar la finca, pues hay un poco incentivo para adquirir estos activos fijos y empieza a haber una menor adopción de tecnología en agricultores mayores. También evita el promover la juventud en el sector rural, evita la migración. Y bueno, esto desde el 2004 en un libro un compilado de la FAO bastante bueno al respecto y estudios anteriores del economista Timmer desde 1990 se ha visto y se sabe que los multiplicadores económicos del sector agropecuario son mucho mayores que los multiplicadores económicos del sector industrial. Y es porque el crecimiento agrícola no solo es eficaz para aliviar la pobreza rural, sino que es más eficaz que el crecimiento industrial para reducir la pobreza urbana. Y esto pasa porque se evita la migración rural-urbana
y cuando se da esta migración rural-urbana, lo que se genera típicamente, esto lo podemos ver en diferentes países latinoamericanos, son anillos de pobreza urbanas, ¿verdad? De personas que migran de zonas rurales a zonas urbanas, donde tal vez no necesariamente se pueden colocar en trabajos bien remunerados y se empiezan a generar círculos de pobreza que eventualmente no pasaría si se pudieran retener estas personas en el sector rural. Y por último, el tercer punto que queríamos exponer es el efecto sucesor. El efecto sucesor, según la literatura, nosotros podríamos identificar como dos caminos de esto. Es cuando sí hay una persona claramente definida que va a seguir en la finca, en la explotación, o cuando no hay una persona claramente definida. ¿Qué se ha visto? En años previos a la desincentificación de la persona titular de la finca, si esta persona no tiene otra persona sucesora identificada, claramente identificada, se ve que la productividad de la finca se estanca o inclusive empieza a decrecer. Aquí lo interesante es que pasa totalmente lo contrario cuando más bien la persona titular tiene una persona sucesora claramente identificada. Se ve que más bien en los años previos de salir de ser el titular de la finca, empieza más bien a haber un aumento en la productividad de la finca. Muchas veces se da por algunas razones de que empiezan más bien a hacer inversiones amortizables a largo plazo para dejar la finca, por así decirlo, montada para la siguiente generación, y eso aumenta la productividad más bien en años previos a la salida del titular de la finca para que la otra persona lo tome. Aquí lo interesante es que pasa lo contrario, ¿verdad? Como yo les digo, más bien cuando no hay una persona claramente identificada, en los años previos empieza a haber un estancamiento o decaimiento de la productividad. ¿Por qué? Básicamente se relaciona mucho con el factor número uno, falta de adopción de tecnología, no hay renovación de activos fijos. Eventualmente, en ausencia de esquemas de pensión, muchas veces los agricultores también empiezan a vender partes de la finca, algunos activos fijos capitalizables que puedan generarles algún tipo de fondo de retiro para sus próximos años. Entonces existe un efecto sucesor en que inclusive tiene implicaciones productivas y socioeconómicas el que haya sucesión generacional. En el 2020 nosotros hicimos un estudio en Sarcero donde vimos más o menos el comportamiento de la productividad de fincas relacionadas con hortalizas, y pudimos ver que aquellas fincas que tienen una media o baja productividad, el 36% de estas, perdón, media o baja probabilidad de sucesión, el 36% de estas, su producción ha disminuido. Sin embargo, solamente el 12% de las fincas que tienen media o baja probabilidad de sucesión ha aumentado. Estos porcentajes se revierten en fincas que sí tienen una alta probabilidad de sucesión, o sea, fincas que sí tienen una persona claramente identificada que va a seguir explotando la unidad agraria. Aquí pasa al revés. Más bien el 25% de estas fincas ha aumentado su productividad en los últimos 5 años, mientras que apenas el 18% la ha disminuido. Esto es un ejemplo, por ejemplo, del efecto sucesor de manera empírica en fincas de producción de hortalizas, y esto se repite en diferentes sectores. Em, Adicionalmente a estas tres razones que nosotros hemos comentado, identificamos lo que se denominó un proceso de integración generacional. Entrevistamos aproximadamente a 20 productores de hortalizas jóvenes cuya sucesión habíamos catalogado como exitosa. Y identificamos qué procesos a través de entrevistas y análisis cualitativo identificamos qué procesos había llevado el padre o la madre con ellos para que eventualmente se decantaran en quedarse en la finca. Y bueno, aquí lo que denominamos al proceso de integración generacional, vimos 6 aspectos recurrentes en estos escenarios. Lo primero es comunicación entre el agricultor y su hijo sobre la intención de sucesión. Esto parece algo risible y parece lógico, inclusive uno diría, esto es algo muy lógico, la comunicación, ¿verdad? Y si uno se va a quedar trabajando, no se va a quedar trabajando. Sin embargo, este tema, aunque ustedes no lo crean, este tema yo lo llegué a considerar como un tabú a nivel familiar.
¿Y por qué pasa esto? A veces no se habla de esto. Y no sé, muchas veces la persona titular de la finca, el agricultor que está a cargo todavía, no habla de esto por diferentes razones, y es que es algo muy complejo. Desde evitar problemas tempranos entre los hijos, sabiendo quién se va a quedar la finca, quién no se va a quedar la finca. A veces las fincas tienen casas dentro de la finca, donde inclusive ya los hijos han venido haciendo casas dentro de la finca. Eso, esto de la comunicación de quién se va a quedar con la finca, quiénes van a ser los que siguen, quién eventualmente si hay dos hermanos, bueno, pues los dos quedarán en un mismo rango o quedará uno jerárquicamente arriba del otro, como jefe del otro. Eso genera mucha tensión familiar, mucha tensión familiar. Entonces la comunicación entre el agricultor y sus hijos sobre la intención de sucesión es escasa o inclusive a veces nula. Es súper común ver un hijo o hija de un agricultor estar trabajando la finca y estar hablando y uno perfectamente decirle, bueno, me imagino que usted se va a quedar trabajando en la finca, trabaja aquí, bueno, no sé, mi papá nunca me ha dicho nada de esto, no estoy claro. Entonces, muchas veces esa incertidumbre sigue avanzando con los años y a veces las personas pues deciden tomar otro rumbo. Entonces, una comunicación entre el agricultor y sus hijos es muy importante. Dos, incorporación del sucesor en la toma de decisiones de la finca. Esto hay diferente literatura que de hecho no es muy reciente, pero esto es algo muy importante. Se ha identificado que esto debe seguir una escalera. Nosotros identificamos diferentes tipos de toma de decisiones en finca. Este, pueden empezarse con actividades muy típicas como decisiones sobre abonos, decisiones muy técnicas y que tal vez no necesariamente tengan implicaciones tan fuertes, pero se tiene que empezar a subir en esa escalera. ¿A qué me refiero con esto? Decisiones, después pueden venir decisiones de qué cultivo sembrar, si cambiar o no cambiar cultivo, decisiones todavía más pesadas como comprar, adquirir nueva tierra o vender tierra, o adquirir o no adquirir activos tangibles fijos. Son ya decisiones que están en una escala mayor y el sucesor tiene que empezar a subir en esta toma de decisiones. De lo contrario, si un sucesor pasa el tiempo, el sucesor queda o la sucesora queda en decisiones muy básicas, pasa lo que se denomina un fenómeno de The Farmer Boy. Esto se identificó en Inglaterra y es que la persona, el hijo o la hija de la persona titular de la finca, típicamente en esa literatura hablan de personas para arriba de los 33, 35 años que nunca aumentaron en esta escala, nunca surgieron en esta escala de toma de decisiones y siguen tomando decisiones muy básicas o inclusive se consideran como un peón más en realidad y no toman decisiones ya más trascendentales, operativas y administrativas de la finca. Entonces, en dado caso que el titular salga de la finca, estas personas no están preparadas para tomar esta finca. Entonces, se debe incorporar al sucesor en la toma de decisiones y empezar un ascenso en el peso de estas decisiones de las personas poco a poco. También identificamos que se generó en la mayoría de ellos una evolución en el pago acorde con las labores que desarrollaban en la finca. Se ve que las personas que tuvieron una sucesión exitosa estuvieron en la finca desde muy jóvenes. El papá tal vez o la mamá les daba alguna plata para que fueran literalmente a comprarse algo a la pulpería o a algún negocio cercano un fin de semana y ya. Seguidamente se pasa a un pago por actividad, seguidamente se pasa a un pago por horas. Y la escala más alta en la que ustedes, si uno ve esto, ya es muy probable que haya sucesión, es el de compartir utilidades, ¿verdad? Se comparte tanto un porcentaje de las utilidades como de las pérdidas, ¿verdad? Si hay ganancias o pérdidas. Entonces, una evolución en la retribución monetaria por las acciones que haga la persona sucesora, eso es muy importante porque justamente creo que empieza a haber esa fijación de ese proyecto económico en la persona que puede ver que eso da plata. Un espacio para el estudio.
muchos de estas personas tienen algún espacio formal, no necesariamente empírico, de formación en agronomía, en economía agrícola, en algo relacionado con el sector, aunque sea a nivel técnico, aunque sean cursos que se hayan llevado por a nivel técnico, pero han tenido un espacio formal de estudio. Facilitar un segmento de la finca para que el hijo lo administre de forma independiente. Esto se vio en algunos casos, no en todos, pero sí en muchos casos se ve que a veces se les daba un corte o una parte de la finca pequeña a esa persona desde joven para que esa persona fuera sembrándolo, lo administrara como esta persona gusta. El ser agricultor tiene una mística, cada persona produce diferente. Algunas personas están de acuerdo más con una producción convencional, otra con una producción orgánica, otros los mezclan. Algunas personas quieren hacer la producción de una forma más anticipada, no, etcétera. Más que la producción agropecuaria tiene una mística, ¿verdad? Tiene una mística y es un arte también. Y eso uno como joven tiene que irse apropiando de su estilo de producir y no necesariamente indexarse al del padre o al de la madre. Y esto proporciona esa identidad y no solamente esa identidad, sino esa autopercepción de conocer lo que estoy haciendo y sentirme capaz de que puedo desarrollar un cultivo de inicio a fin y me puede ir bien. Y por último, planificación. En este es el punto en el que se ven, algunos tenían planificación, otros no, pero sin embargo sí se puso porque este es un punto muy importante en el que las personas visualizan qué va a pasar con la finca desde por lo menos 10 años para atrás y empiezan a tomar acciones conforme a esto. Esos son los 6 puntos del proceso. Si ustedes lo ven, todas estas acciones no pasan de la noche a la mañana y por eso nosotros le llamamos proceso de integración generacional. Es un asunto que pasa a lo largo del tiempo. En la misma comunidad en Zarcero, Costa Rica, identificamos a través de estos jóvenes qué los motiva a seguir trabajando en la finca y vimos que los motivos se agrupaban en tres clústeres. El primero es autogestión, el segundo sentido de pertenencia, el tercero son vínculos familiares. El primero, autogestión, es justamente esta independencia económica, independencia horaria, autonomía en la toma de decisiones. Esto se ve muchas veces, las personas que nos decían que les gustó quedarse en la finca, que ellos eso era lo que querían, era porque veían en la finca ese activo que les daba su parte económica, les permitía tomar decisiones horarias no necesariamente tan estrictas como las de un trabajo y le permitían tomar decisiones. Vean que inclusive en aquellos casos en los que la solución no fue exitosa, las decisiones muchas veces se coartaban por esta persona todavía titular y no los dejaba tener esa libertad y ahí no hay una sucesión exitosa. Entonces, esta libertad de esta persona sucesora es muy importante. El segundo sentido de pertenencia. Este, mm, Aquí el sentido de pertenencia tiene que ver mucho con un apego por la zona y por la finca. Identificamos que en lugares donde hay cooperativas, eso genera arraigo más fuerte a la zona y por lo tanto puede tener implicaciones positivas a la hora de la sucesión generacional. Se ve una diferencia significativa entre personas asociadas a la cooperativa y no asociadas a la cooperativa en cuanto al sentido de pertenencia. Y por último, si ustedes lo ven, es el grupo más numeroso, son los vínculos familiares. Mucho vean que el seguir la tradición familiar, eso sigue pesando mucho. Agradecimiento al padre, el padre se ve como un eje fundamental en esto y hay un sentido de agradecimiento del seguir trabajando en la finca como apoyo al estudio de los hermanos. Esto es un punto muy importante. Muchas veces, típicamente un hermano se queda trabajando en la finca e inclusive le manda plata a hermanas o hermanos que están trabajando, que están estudiando en una zona urbana. Aquí al respecto me gustaría aclarar que es importante, identificamos un aspecto que se llama dicotomía estudio-trabajo, que se relaciona también con el grupo de autogestión, y es que muchas veces uno llegaba donde un joven y esa persona le decía, mira, yo no serví para estudiar, no serví mucho para estudiar y por eso me quedé trabajando en la finca.
Eso ahí se ve muchas veces una dicotomía estudio-trabajo. Muchas veces hay una percepción en el que se piensa que la persona que sirvió para estudiar se va de la finca y la persona que no sirvió para estudiar, bueno, pues se queda en la finca. Y no hay como una unión de esas dos cosas. Y cuando se empieza a visualizar una unión de esos dos elementos, de que perfectamente se puede estudiar y quedarse en la finca, se pueden empezar a ver procesos de sucesión exitosa, con inclusive valores agregados. Aquí voy a pasar para no detener más. Aquí podríamos hablar una media hora más de esa diapositiva. Por último, se generó un modelo con ecuaciones estructurales para ver diferentes motivadores y variables que se correlacionan con la probabilidad de sucesión. Se probaron más de 40 variables socioeconómicas para ver qué explicaba la probabilidad de sucesión, y la variable que tuvo más peso de manera significativa, perdón, se me fue por acá, eh, fue el ingreso mensual. Aunque el ingreso mensual tiene un peso, el proceso de integración generacional, el PIC que nosotros decíamos, tiene igual o mayor peso que el ingreso mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que los procesos de integración de las personas desde jóvenes tienen mucho que ver con el éxito o no éxito de la finca. ¿Y qué afecta que en una finca dé un proceso de integración generacional o no se dé un proceso de integración generacional? Vean que aquí lo interesante es que se ve que de las variables que más afectan en que un titular decida empezar un proceso de integrar a los hijos en la finca, son variables muy de corte psicológica. Tomamos variables de corte psicológico, entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven el AN son aspectos normativos, el AC es actitud hacia el comportamiento y el CP es em, se me fue esto, esto está escrito en otro idioma, es capacidad de comportamiento planeado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el productor titular ve que su hijo ha venido tomando decisiones acertadas, ve que tiene capacidad, ve que le gusta trabajar en esto, él como productor, el titular, tiene una buena actitud hacia que estas personas queden en la finca, pues va a impulsar acciones coherentes al proceso de integración generacional. Es poco probable que, por ejemplo, personas que no hayan pasado por el proceso de aumento en la toma de decisiones, aumento en el pago, que personas en donde no haya una comunicación asertiva entre los titulares y ellos, se llegue a dar procesos de probabilidad, sucesiones altas. Por lo tanto, si nosotros vemos aquí a la probabilidad, la alimentan dos variables que en determinado momento consideramos como las principales. La primera podríamos hablar del proceso de integración generacional. Parece ser que la que tiene más peso. Cuando hay proceso de integración, hay más probabilidad de sucesión. Cuando no hay proceso de integración, es muy baja la probabilidad de sucesión. Y por otro lado tenemos el ingreso económico, que es lo que decía ahora Manel, ¿verdad? Si este modelo solo nos hubiera quedado con el proceso de integración generacional, hubiéramos quedado como en esa parte muy romántica en el que hay que incluir a los hijos, planificar, comunicarles, etcétera, y por eso se van a quedar. Y no es del todo cierto. Se pueden hacer procesos de integración muy importantes que si el ingreso mensual medio de la finca pues no da, la probabilidad de sucesión va a ser baja, ¿verdad? Pero vean que lo importante aquí y lo que sí veo yo como una posibilidad de salvamiento es que podemos tener fincas muy rentables que ni si no hacemos procesos de integración adecuados, también no hay sucesión. Entonces tienen que haber las dos variables y los procesos de integración generacional se pueden hacer con acciones eventualmente de extensión que no necesariamente son tan intensivas en gasto público como transferencias o dotación de tierra, etcétera. Algunas consideraciones finales: el ser una persona agricultora es más que un oficio o profesión, un estilo de vida. Y eso lo notamos, muchas personas les gusta estar en la finca por autonomía, porque les gusta el contacto con la naturaleza, independencia horaria, etcétera. Tenemos que entender eso.
hay una mística en producir. La familia, el principal agente sigue siendo el padre, parece ser el referente más importante de los jóvenes en cuanto al proceso de sucesión generacional y por lo tanto muchos procesos de integración generacional en cuanto a las acciones, estas 6 acciones que nosotros dijimos, pues pueden ser en función de sensibilizar a las personas titulares, ya sean mujeres u hombres, en estos 6 acciones para que lo hagan con sus descendientes. El sentido de pertenencia resulta ser un constructo tan importante como los otros y alianzas público-privadas que promuevan los procesos de comunicación y planificación de la sucesión en las fincas pueden resultar muy beneficiosos tanto para el Estado como para la empresa privada. Existen muchos problemas para la empresa privada hoy en día también con la sucesión generacional en el campo. Eso sería de nuestra parte. Acá tenemos un ruego final de, tal vez Manel, si nos comentas de esto. Sí, lo que les pediría con el profesor Rodríguez y nos publicaron una revisión bibliométrica relacionada sobre la salud mental en las explotaciones agrarias y en los trabajadores del campo. Y este proyecto que creemos que tiene un recorrido y que tiene una plasmación y una utilidad muy, muy importante y muy, muy tangible, les pediría, porque se va a pasar un cuestionario que ya está validado por el Comité Ético de la Universidad de Lleida. Se va a pasar un cuestionario al sector agrario y queremos llegar al máximo de agricultores y ganaderos que están implicados, también aquellas personas que no están dedicándose al 100% en la actividad agraria, que puedan participar, pero sobre todo agricultores y ganaderos, porque estamos dentro de un proyecto que se llama Farmers for Health, en el que estamos intentando sonsacar aquellos elementos y aquellas cuestiones que puedan ser positivas y que puedan ayudar a los agricultores en una cuestión básica como es la salud mental. De hecho, con la compañera que compartimos artículo con el profesor Rodríguez de la Universidad de Perth en Australia, uno de sus artículos empieza con la manifestación que anteriormente los agricultores, los ganaderos, aquellos que tenían una condición física mejor, eran aquellos que podían obtener mejores resultados, porque iba muy asociado el tema de la actividad física con las explotaciones agrarias. Ahora esto ya no es así con la mecanización del campo. Y lo que se comenta es que cuanta más fortaleza mental haya en las personas que tengan que padecer esta situación que ha comentado el profesor Rodríguez, esta oscilación y variabilidad en los precios, en las condiciones climáticas, en la isolación, que muchas veces esto es un problema de estar solo, de no tener un sentido de colectivo, ni estar en un colectivo concreto, pues cuanto más se trabaje esto y podamos estudiar, mejores soluciones podremos dar desde un punto de vista científico. Este es un estudio realizado por personas algunas que forman parte del campo de la psicología, otras de la fisioterapia, de la medicina, de la economía agraria, de la organización de empresas. Por lo tanto, si fueran tan amables ustedes entre sus numerosas redes y conexiones de poder hacer y pasar pues este link que aquí está, si lo puedes compartir, Víctor, este link que está en esta página, pues se lo agradecería muchísimo. Claro. Y bueno, de nuestra parte, eso es lo que teníamos preparado y agradecerles y abrir el espacio, me imagino, de consultas, ¿verdad, don Olman? Sí, muchas gracias. Vamos a abrir un espacio de consultas con una aclaración. Con esta grabación la vamos a poner en la página web de la red. Y en el chat les acabo de poner la dirección de la página web de internet para que después puedan hacer las consultas. Perfecto. Está abierto para preguntas, aportes, comentarios. Ustedes dicen. ¿Alguno de los proyectos que les hemos explicado les han sorprendido?
esa capacidad de integrar la cadena de valor del productor de cebollas, por ejemplo, mi amigo Jordi. Tal vez voy a tomarme aquí el tema de esto de la cadena de valores yo lo veo es un desafío. Años atrás he trabajado en estudios de cadenas de valor y es un desafío. Eh, es complicado en el tema de integrar a los más jóvenes, que es la discusión que tenemos. Es complicado integrar a los más jóvenes en estos procesos de cadenas de valor. Generalmente, y como se ha visto, como lo han explicado, son los padres los que toman las decisiones y entonces eh, los jóvenes se ven un poco limitados en toma de decisiones y entonces la integración es difícil. Ahí es donde sí un enfoque de cadenas de valor nos puede ayudar para saber cuál es el rol de cada uno en todos los procesos, en toda la cadena de valor. Creo que es un ejemplo interesante de ver cómo pequeñas familias, o lo que se llama agricultura familiar también, se pueden integrar en estas cadenas de valor. Como comentario más que como una pregunta. Ujú. Y yo añadiría, si me permiten, que ahora las nuevas tecnologías pueden facilitar a esta integración. Ujú. Te Correcto. permiten, claro, también depende del entorno, de las características, de diferentes elementos, pero estas nuevas tecnologías sí que te permiten llegar al cliente final. Ah, Sí. Y Algo, esto es sí. importante. Esto es importante. De hecho, en el caso de Lleida, vemos cómo hay agricultores que han hecho una integración vertical hacia adelante o productores y además hay un relato. Utilizando las redes sociales explican lo que hacen y lo aproximan. Yo les animo a que vean Torrons Félix. Torrons Félix, ahora lo voy a poner aquí. Es el caso de una chica que estudió Derecho, que iba para abogado y en su casa hacen turrones, esos dulces que utilizamos aquí y que consumimos por Navidad. Ella quería continuar con la tradición familiar y ha dejado su actividad profesional como abogada. Bueno, es juez de paz de su municipio, que es Agramunt, para dedicarse a la producción de chocolate, de turrones y desestacionalizar el producto. Y además, detrás de cada producto existe un relato. Lo explica, cómo lo elabora, de qué manera. Torrons Félix. Fíjense ustedes, la tienda la tiene debajo de casa, pero es una delicatessen y no es que tenga participaciones ni mucho menos. Participo del gusto de consumir en Navidades y fuera de Navidades este producto magnífico. Pero el trabajo que ha realizado incorporando las nuevas tecnologías y su saber hacer esta siguiente generación, que es una oportunidad, es impresionante. Ujú. Muchas gracias, Manuel. Ok. Interesante, sí. Siento no poderles enviar ningún paquete con todos estos productos excelentes, pero la Queda verdad pendiente, profesor. queda pendiente, queda Queda pendiente. pendiente. Se lo comentaré a Zoe, que es la persona de la cual estaba hablando. Lo que ha hecho es desestacionalizar, especializarse, explicar. El storytelling que nos venden los Yankees, pues además de hacer un muy, muy buen producto y controlar toda la producción, toda la cadena productiva. Ahora bien, ha sabido segmentar muy bien el cliente final al cual se dirigía. Este es un producto
que el precio no es barato. Muy bien, pues hay clientes que están dispuestos a pagar este dinero y se centran en este tipo de producto. Producto también, primera materia de proximidad, kilómetro cero. Es decir, que hay como una cierta connivencia con los productores que hacen los productores primarios. Ok, Manuel, creo que aquí muy, tal muchas vez gracias. podríamos rescatar el hecho de que tanto en fruturisme como la parte de los calzots, estos mismos turrones, es muchas veces parar un momento, y creo que eso va para todos en cualquier ámbito, parar un momento, ver qué le parece a uno cotidiano y normal, que tal vez a otras personas viéndolo con ojos de afuera no, y estarían dispuestos inclusive a tener alguna retribución por eso. Por ejemplo, los agricultores de Aitona, Manel me comentaba que para ellos inclusive estaban muy renuentes a explotar la floración, porque para ellos, imagínense, tenía toda la vida de pasar por ahí y todos los años pues floreaban, eh, y no era nada especial para ellos. Sin embargo, se detuvieron un momento, vieron que eso podía ser algo especial y lo tenían ahí, que es parte inclusive de los principios de bioeconomía, economía circular, cadenas cortas, ahí se tiene. La parte de los calzots, bueno, pues esta persona, pues me imagino que creció viendo estas cebollas. Para él no es nada especial estas cebollas, pero visualizó, tal vez se puso en los zapatos de otras personas, vio ese potencial ahí, que otras personas sí estarían dispuestas y lo aprovechó. Este asunto de valoración económica, en definitiva, tiene un impacto muy fuerte en la sucesión generacional, ¿verdad? Eh, Exacto. Inclusive por el modelito que nosotros vimos, que el proceso de integración puede hacer lo suyo, pero no lo puede hacer todo. Inclusive un proceso de integración generacional no se va a empezar a dar si el titular ve que esa finca no va para ningún lado, no va a querer que sus hijos o hijas se sigan ahí. Muchas veces en entrevistas de campo, el mismo agricultor, la agricultora le decía a uno, yo le dije a mis hijos que se fueran. Yo no quiero que pasen por lo que yo pasé. Aquí ya no hay nada. Entonces, la valorización y la agregación de valor en el campo genera encadenamientos y efectos multiplicadores que tienen implicaciones directas en el proceso de integración generacional y en la sucesión generacional. Creo que ese podría ser como un mensaje que amarre como varias de las cosas que hemos hablado ahora. Muy Y bien. además contribuye, y añado lo que has comentado, Víctor, contribuye al desarrollo rural. Es decir, la fijación de gente joven que tiene un proyecto vital y económico está contribuyendo directamente al desarrollo rural. Esto que comentabas de los calçots fue a partir de una demanda en su municipio que le dijeron un grupo de amigos, oye, ¿nos puedes cocinar estas cebollas que me han dicho que lo haces muy bien? Y empezó un fin de semana, después a la semana siguiente se lo demandaron, lo pidieron más grupos de amigos. Esto se fue expandiendo porque después estaba mirando de qué manera podía producir más o podía cocinar de una forma más rápida estos calçots, hasta vender más de 2 millones de cebollas. Ok. Don Fernando levantó la mano. Tal vez para agregar un poco al debate, ¿no? Eh, Estamos en eso, ¿no? Eh, Muchas gracias por la presentación, tanto a don Manel como a Víctor. Interesante, es un tema que yo no he trabajado exclusivamente, pero es un tema que sale transversal a los proyectos donde uno está, ¿verdad? Cuando uno va a tomar contacto con diferentes actores productivos o actores sociales en las zonas rurales, se encuentra con ese problema, ¿verdad? Por todo lado. Basta con que usted organice una reunión con algún grupo de productores y se encuentre gente de la edad de uno, prácticamente, o incluso mayores. Difícilmente usted ve una cara diferente. Tal vez voy a agregar a tocar tres temas, no con el ánimo de dar soluciones, más bien, sino como ponerlo en la mesa, que creo que es importante tomar en cuenta. Pareciera ser
digo yo, ¿no? Por lo que incluso las presentaciones y los ejemplos que uno puede encontrar tanto en Costa Rica como en América Latina, que los casos exitosos de, podría incluso pensar que podría haber una sucesión exitosa, pero incluso la misma subsistencia de la explotación tiene que ver con combinaciones hábiles que se logran entre cómo combinar esa agricultura familiar con turismo, ¿verdad? Eso uno lo encuentra en muchas regiones, no solamente en Costa Rica, sino en América Latina, en España y en Francia, que tienen, digamos, procesos de vaciamiento rural muchísimo más graves que los que podemos encontrar aquí en América Latina. Yo he estado en pueblos en Francia o en España donde no hay nadie, absolutamente nadie. O sea, hasta sobrecoge estar ahí, ¿no? Eh, entonces, pareciera ser que esa es una combinación interesante con el problema de que el turismo es una arma de doble filo, porque como puede ser un dinamizador muy importante para poder hacer esta combinación entre producción primaria familiar y una atracción turismo, puede haber el peligro de la gentrificación, que es lo que estamos viendo en muchas zonas costeras, muchas poblaciones que viven del mar, de la pesca artesanal, desplazadas por desarrollos urbanísticos y turísticos sin ningún control. Entonces ahí es donde viene un poco, bueno, cómo la política pública puede más bien orientarse a potenciar este binomio para prevenir la gentrificación y cómo fortalecer la acción colectiva. Yo creo que es muy importante el tema de la acción colectiva. Ya aquí se mencionó parcialmente las cooperativas. La cooperativa es muy importante porque por su propia naturaleza reparte bienestar social, ¿verdad? Entonces es un dinamizador muchas veces de estas combinaciones. Muchas veces estas combinaciones son exitosas porque existe una cooperativa o, en su defecto, una asociación de productores. La otra posibilidad que hemos visto también son el fortalecimiento de las cadenas de ciclo corto, ¿verdad? Donde podamos combinar, como uno de los ejemplos que acaba de presentar don Manuel y Víctor, producción primaria, valor agregado, un fuerte componente de valor agregado, que se quede la mayor parte en la explotación familiar y luego contacto directo con productores. Ahí el tema de las redes sociales es todo un potencial. Lo vimos con la pandemia. Muchas explotaciones familiares subsistieron al apagón, al confinamiento de la pandemia, porque se dedicaron a vender por Internet. Y encontraron en redes sociales un nicho interesante para poder tener un contacto directo con el consumidor. Pero todos estos ejemplos que vemos exitosos, para mi gusto, tienen un problema. Y apuestan a un mercado nicho. O sea, tenemos la trampa del mercado nicho. O sea, están pensados para un tipo de consumidor con un tipo de nivel adquisitivo. Y está bien. Esa puede ser la tabla de salvación. Lo vemos con café de especialidad, lo vemos con delicatessen como el turrón ese que nos va a traer don Manuel la próxima vez. Lo vemos ¿cómo se llama? Yo compro miel cruda, por ejemplo. Se lo compro a unos productores de Miramar que me lo mandan hasta la casa. Yo lo compro por internet. Es una miel que no se consigue. O sea, son productos mercado nicho. ¿Para quién? Para cierto nivel adquisitivo. Esa es para mí la trampa. Si estamos pensando en que tenemos, como ustedes decían en la introducción, que para el 2050 vamos a hacer 9.100 millones de almas, en donde vamos a necesitar exigirle a los sistemas productivos un 50% más de producción, eso no se resuelve con mercado nicho. Seguimos con agricultura masiva, altamente dependiente del petróleo, gentrificadora de alguna manera, y dominadas por grandes consorcios internacionales desde el momento en que se produce la semilla hasta que colocan los productos en los supermercados. Esa trampa no la podemos resolver con eso. Eso es un primer, digamos, question mark que quiero dejar ahí. O sea, para mí hay un reto ahí. O sea, podemos resolver el problema de intentar sostener estas agriculturas con mercado nicho, pero no nos resuelve el abasto masivo de alimentos que se va a requerir, sobre todo para las clases más populares, que son los que compran en los supermercados populares tipo Aldi, tipo Lidl, tipo Carrefour, tipo Palí acá en Costa Rica, ¿verdad?
La gente que va a Palí no va a buscar productos de especialidad, va a buscar productos baratos, ¿verdad? Entonces, ahí hay una línea de trabajo que no, yo no la tengo resuelta al menos. El otro tema es que me pareció por la presentación que estamos como muy enfocados, Víctor y don Manuel, un poco en resolver cómo hacemos la sucesión. Y sí, yo creo que eso es un tema, porque ahí podemos, efectivamente, como ustedes lo dijeron, vamos a topar con la barrera cultural, del machismo estructural que hay ahí, ¿verdad? Un señor que tiene un nivel de educación que puede ser resistente a cualquier cambio, a cualquier. Entonces, más bien inhibe cualquier sucesión exitosa. Está el que más bien, como decía don Manuel, le invita a los hijos a irse, porque no quiere el tipo de vida que ha llevado. Y están los muchachos que tal vez no quieren irse, pero no saben qué hacer. Yo he conocido muchachos, y cuando hablo muchachos, muchas muchachas también, que te dicen, yo no me quiero ir para San José, yo me quiero quedar aquí se vive mejor, pero yo no quiero quedarme a sufrirla y a hacer la misma agricultura de pobre que hicieron mi abuelo y mi papá. Entonces, cuando usted les pregunta qué quiere hacer usted diferente, te pueden tirar 50 ideas diferentes. Pero no existe mecanismos públicos, privados o de política pública que capture esas ideas y las convierta en proyectos exitosos. Ahí es donde hay un gran agujero. Vean, yo trabajé durante unos 5 años en el centro de la península de Nicoya, en pueblitos como Bolsón y Ortega, que son pueblitos ganaderos, de ganadería extensiva tradicional, con todo lo que ustedes se puedan imaginar tradicional, con señores ganaderos que con costos tienen escuela. Y ahí los muchachos no se van, no se quieren ir. No se quieren, para ellos no es ningún atractivo ir a trabajar de meseros a un hotel, porque saben que les van a pagar 400.000 colones, en el mejor de los casos. No es un atractivo irse a Liberia porque todo el mundo está trabajando en Liberia, menos a San José. Y yo oí 4 o 5 ideas súper interesantes de cómo combinar esa ganadería más la carga cultural e histórica que tiene con proyectos más comunales, más de aprovechar turismo, más de aprovechar incluso turismo de San José. Pero no tienen un 5, no tienen un 5 para empezar. No hay un mecanismo para eso. Y a veces no se ocupan grandes cantidades de plata. Las mujeres de Violey, para los que Disculpe, conocen. Fernando, tal vez como Sí, para resumir, porque ya se nos está yendo el tiempo. sí. Disculpe Básicamente ahí, disculpe que lo interrumpa así, pero es... yo creo que es importante entonces pensar en que necesitamos profundizar más qué es lo que necesitan los jóvenes, qué es lo que quieren. Porque a veces pensamos por ellos. Usted quiere una finca, usted quiere un pedazo de su finca para hacer algo. No, preguntémosles qué es lo que necesitan, qué es lo que ellos desearían hacer, qué de diferente quisieran hacer. Y buscar mecanismos alternos a la sucesión de la tierra. Eso es. Ok. Tal vez una intervención corta, ya van a ser las 9:30 y el tiempo era hasta las 9:30, entonces para no... eh, porque el tema todavía sigue para más, ¿no? Eso es claro. Eh, No, tal vez para cerrar, don Olman, sí. sí, bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que hablaba don Fernando de instrumentos de política, eh, herramientas, etcétera. Pues en esto estamos en pañales, ¿verdad? Podríamos decir acá. Sin embargo, también es interesante analizar diferentes tipos de propuestas a nivel europeo. No sé, de propuestas, hay una propuesta que se llama Fresh Start Initiative, en que inclusive donde se vinculaban personas salientes que no tenían sucesor con otra persona que tal vez quería quedarse trabajando en la finca y estaban un tiempo trabajando en conjunto hasta que esa persona quedaba en la finca a cargo, la persona nueva.
y diferentes tipos de herramientas que tal vez ya se hayan hecho en otros lados para eventualmente empezar a ver cómo se pueden ajustar a la realidad costarricense, ¿verdad? Y proveer muchas veces ese capital semilla, ¿verdad? Que se necesita para empezar algún proyecto, podríamos decirlo así, de corte típicamente de valoración de la cosecha, de la producción. Va mucho por ahí, nosotros estamos claros que va mucho por ahí. Y sí, eso es un reto que se tiene, tenemos como sociedad, como sector, ¿verdad? Para impulsar la producción agropecuaria. Muy Con bien. respecto a la producción de masas, producción más masiva para alimentación, pues eso ya es otro tema, ¿verdad? Creo que no es otro tema, creo que es una rama bastante interesante que le sale a este asunto de sucesión, en- que tiene que ver inclusive ya con empresas un poco más grandes, y ver cómo se vincula inclusive en algunos casos pequeñas o medianas empresas a esta producción más masiva, ¿verdad? Pero bueno, eso lo dejo por aquí porque sé Ok, que por tiempo estamos tallados. muy bien, muchas gracias. Agradecerle a nuestros dos invitados expositores por estos valiosos aportes. Es parte del desafío del desarrollo de los territorios rurales, que es el tema que nos ocupa aquí con la red. Agradecer esos aportes, fue muy valioso. Creo que a futuro seguiremos conversando, organizaremos otros webinar con este tema, ¿no? No estamos terminando aquí. Eh, Holman, ¿sería, ajá. sería posible compartir la presentación? Sí, la vamos a poner en la página web de la red. En el chat puse la dirección de la página web, entonces Ok, ahí la pueden bajar en cualquier momento. Y les voy a pasar la dirección. Tenemos un canal en YouTube, entonces vamos ok, a poner la dirección en YouTube para que también puedan verlo ahí cuando gusten. perfecto. Eh, Roman, sí, señor. yo solo quisiera decir que sí, que me parece bien que se organice otra sesión con el tema, porque han surgido cosas que yo creo que no era la intención de esta sesión. Esta sesión era los jóvenes vistos un poco desde la agricultura, ¿verdad? Mientras que Fernando plantea a los jóvenes en el mundo rural, que es más general que la agricultura. Entonces yo Ujú. creo que sí, que ahí hay mucho que decir, pero quizás en otra sesión. Perfecto, don Francisco. No, y el tema este de cadenas de valor en los territorios rurales ese es otro tema interesante, lo que expuso el profesor Manel ahí con el ejemplo de las cebollas y esta cosa. Bueno, eso también, o sea, hay un montón de retos que los vamos a tratar de ir tocando poco a poco aquí en la red y espero que podamos contar con la participación de ustedes, ¿no? Entonces Muy sería bien. agradecerles Muchas gracias. la participación y nos vemos en una próxima. Más bien, Permítanme, Olman, agradecerle a Muchas gracias. ustedes por